Bien, ante todo, docente, buenas noches, compañero, buenas noches. Vamos a hablar en este tema sobre ajuste razonable, ¿no? Tipificado como base en el artículo 42 del Código Civil, que establece que toda persona, todo ser humano mayor de 18 años, o sea, es mayor de edad, tiene la capacidad plena de ejercicio, ¿no? Reconoce expresamente que las personas con discapacidad poseen esa misma capacidad jurídica e igualdad de condiciones con las demás personas, independientemente si requieren ajustes razonables o apoyo de voluntad, de apoyo hacia su propia voluntad, ¿no? Los ajustes razonables, como podemos decir, son modificaciones o adaptaciones que se llevan en el Código Civil que realizan algunas personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Estos ajustes no representan una carga desproporcionada, sino más bien ayudan a tener una razón favorable a personas que padecen de cualquier discapacidad a poder ser capaces con cualquier persona razonable, en este caso con cualquier persona que no tenga ninguna discapacidad, ¿no? Un ejemplo sería, a ver, si una persona con discapacidad visual necesita firmar un contrato, la información puede estar en el sistema Braille, ¿no? O sea, encontrar en este caso la razonabilidad de que favorezca a la persona, ¿no? Del mismo modo, una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Requerir de repente un intérprete en lengua de señas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de barreras o eliminar algún tipo de indicios o de mala fe en los ajustes, ¿no? Es importante señalar que los apoyos no sostienen la voluntad de la persona. ¿Cómo así? Es facilitar que la persona pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? No limitarlos, en este caso, a siempre depender, en este caso, de un tercero. Respecto al origen y la evolución de los ajustes razonables, ¿no? Durante años predominó el llamado modelo médico de la discapacidad, ¿no? Se generó en la antigüedad, ¿no? Las personas con discapacidad eran consideradas no aptas o eran consideradas incapaces de realizar algún trámite jurídico, ¿no? Sin embargo, el enfoque cambió con la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ¿no? Esto se adopta en el año 2006 y se ratifica actualmente en el Perú en el año 2008, ¿no? Esta convención reconoce que todas las personas tienen la capacidad plena y jurídica e igualdad de condiciones con cualquier otra persona que no tenga alguna discapacidad, ¿no? En cada caso, por decir en el Perú, el decreto legislativo 1384 que se publicó en el 2018, modifica la norma en el Código Civil para reconocer plenamente a una persona con discapacidad, ¿no? Eh, es decir, que la persona con discapacidad tenga capacidad jurídica, ¿no? A partir de esta reforma, la discapacidad pasó a ser un segundo plano, ¿no? Basado en promover, en edificar igualdades, en este caso con respecto a las personas que no padecen de esta incapacidad, ¿no? O sea, o que no tienen alguna incapacidad plena, ¿no? Eh, en el artículo 42 del Código encontramos las disposiciones relacionadas con el apoyo y el salvaguardar a la persona, ¿no? En este caso, la Ley General de la Persona con Discapacidad, según el decreto 29973, que dice que garantiza el ejercicio jurídico de una persona que cuenta con discapacidad. Como dije, líneas arriba, si una persona tiene alguna discapacidad visual, la documentación ahora se puede hacer en braille, ¿no? Y si tiene de repente una discapacidad auditiva, traer un intérprete de señas, pero ya no tener esa barrera que antes había, ¿no? Se llama, muchas personas lo llaman ser inclusivos. Y a veces pues también hay personas que piensan que ser inclusivo es tener una rampa de repente para alguna discapacitado en un local, ¿no?
pero eso no es, ¿no? Los ajustes razonables consisten en adaptar el entorno, los procedimientos, las leyes, la comunicación, que permita eliminar barreras, en este caso, con respecto a las personas con discapacidad, ¿no? En otras palabras, son ajustes que modifican y facilitan el apoyo en la toma y expresión de decisiones a las personas con discapacidad, ¿no? Eh, Ejemplos prácticos. Una persona con discapacidad visual, como le dije, el formato braille. Una persona con discapacidad, en este caso auditiva, un intérprete de señas, ¿no? Personas con discapacidad intelectual, eh, con un representante, también un profesional que explique el contenido utilizando el lenguaje sencillo o de repente la persona que ya conoce cómo comunicarse, que brinda y sepa y sea el apoyo de esa persona que contiene esa discapacidad, porque nosotros tenemos de repente un familiar con discapacidad, pero siempre hay alguien que lo entiende, alguien que sabe qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, ¿no? Entonces, eliminamos esas barreras según el código, el artículo 42 del Código Civil. Eso es lo que nos permite eliminar barreras para que nosotros que no tenemos una discapacidad contra una persona que tenga discapacidad, estar en igualdad de condiciones, ¿no? Finalmente, la importancia de las instituciones jurídicas radica en permitir y garantizar el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Fortaleciendo la autonomía, el respeto, asegurar que las personas con discapacidad tengan plenamente sus derechos civiles, patrimoniales, familiares, laborales. Ahora, bueno, personalmente el Perú sí es un país no inclusivo, no radica mucho ser inclusivo, pero a título propio yo he vivido en Chile y Chile es un país muy inclusivo, que la mayoría de que te atiende son personas con síndrome de Down o hay cajeros que tienen alguna discapacidad eh, en el cuerpo y les dan prioridad a esas personas para poder desenvolverse en un entorno normal, en lo cual las personas, ¿no?, sin discapacidad llamamos normal, ¿no? En conclusión, podemos decir que el reconocimiento de los ajustes razonables son un apoyo y constituye el avance importante en los derechos modernos en materia de derechos humanos, ¿no? Gracias a esta figura jurídica, las personas con discapacidad dejan de ser consideradas sujetos de protección para convertirse en verdaderas personas con derechos y titulares de derechos, capaces de tomar sus propias decisiones, capaces de firmar documentos, capaces de vender, de comprar, siempre en igualdad de condiciones, ¿no? No porque las vemos de repente frágiles, nosotros vamos a también de repente robarles o hacerles firmar algún documento que no deban, ¿no? También, bueno, actuar de la buena fe también tiene que primar en eso, ¿no? Bien, este ha sido un tema, una pequeña introducción sobre lo que leímos de ajustes razonables. Decir que el artículo 42 es uno de los artículos que brinda el apoyo y la protección de los derechos de todas las personas, ¿no? La igualdad de derechos entre personas con discapacidad física, mentales o cualquier discapacidad contra las personas que no poseemos ninguna discapacidad. Muchas gracias.